Bien. ¿Cómo les va? Buen día. Vamos a empezar. Somos cada vez menos. Vamos a tener entonces hoy el anteúltimo teórico. ¿Sí? Viene urinario, después viene digestivo y ya terminamos con los teóricos de este año. Así que arranquemos. La idea es trabajar sistema urinario siempre desde la perspectiva de cómo aporta este sistema urinario al mantenimiento de la homeostasis, que es la línea continua que estuvimos viendo en este cuatrimestre. Así que con lo poquito que hayan leído, con lo que ustedes conozcan de conocimiento común de los riñones, podemos empezar a pensar cómo este sistema urinario aporta al mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué saben? ¿Qué cosas hace el riñón para mantener el medio interno de nuestro organismo? ¿Cómo? Filtra la sangre, ¿sí? Es decir que de alguna manera hay que llevar sangre hasta ahí para que la pueda filtrar, y durante ese proceso de filtrado de la sangre, ¿qué cosas, ¿sí?, hace ese riñón para tratar de que ese medio interno, de que la sangre, que los líquidos corporales mantengan un cierto equilibrio? ¿Qué cosas podría hacer? ¿Qué cosas controla? ¿Qué cosas regula? Controla la secreción de iones, así que de alguna manera también está controlando la calidad de los iones en los líquidos corporales, ¿cierto? O sea, si puede definir cuáles va a excretar y cuáles va a conservar de la sangre, entonces también de alguna manera puede saber qué calidad de iones va a tener esa sangre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hace? ¿Regula el pH? Regula el pH, muy bien. ¿Sí? Ustedes ya han visto que el sistema respiratorio era uno de los sistemas que controla, ¿sí?, el pH de la sangre. Bueno, ahora nosotros le vamos a incorporar el efecto que tiene el sistema renal, el sistema urinario, también en esa capacidad que tiene de controlar el pH. ¿Qué más? La presión arterial, perfecto. El sistema urinario es uno de los ejes en cuanto al control del sistema, de la presión arterial. Tiene la capacidad de secretar algunas sustancias que van a colaborar con el proceso de esa regulación, ¿sí?, para poder regular la presión arterial. Además, si es que va a regular la presión arterial, una de las cosas importantes que hace el riñón es controlar la cantidad de ¿qué del organismo? Si va a regular presión de agua, claramente, ¿sí? Vamos a poder definir con el funcionamiento de este sistema urinario cuánta agua se excreta, cuánta agua se conserva, y de esa manera también se puede regular la presión arterial. Recuerden que la presión arterial es la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de los vasos, ¿sí? Cuanta más volemia tenga, más presión arterial. La regulación del agua regula la calidad de la sangre. Bueno, ahora podemos conjuntar las dos cosas. Si podemos regular iones y podemos regular agua, también podemos regular la molaridad de los líquidos corporales, ¿sí? Los riñones tienen eso de bueno, que pueden regular las dos cosas individualmente. O regulan iones por unos procesos, regulan agua por otros procesos, de manera que si se desregula la presión osmótica, que saben ustedes que son los solutos disueltos en agua, ¿sí?, y son la fuerza que hace que el agua se mueva hacia adentro y hacia afuera de las células, hacia adentro y hacia afuera de los vasos, ¿sí? Si yo puedo regular independientemente solutos y agua, puedo regular la molaridad de la sangre, ¿sí?, y de los líquidos corporales. ¿Qué más hacen los riñones? La glucemia. Regulan glucemia porque colaboran con el hígado, ¿sí? Colaboran con el hígado porque también pueden hacer gluconeogénesis, ¿sí? Pueden generar glucosa a partir de fuentes que no son hidratos de carbono propiamente, sino que pueden ser aminoácidos, ¿sí? En este caso, desaminando la glutamina y alguna transformación allí, se puede generar glucosa, ¿sí? Y entonces colabora con la formación de glucosa cuando el organismo está necesitado del sustrato, ¿sí? ¿Qué más puede hacer? Regulación hormonal. Los riñones, que son, ¿no?, los ejes fundamentales del sistema, producen hormonas, ¿sí? ¿Qué hormonas producen los riñones? Colaboran con el proceso de activación de la vitamina D, ¿sí?, que también colabora con la reabsorción de calcio en el sistema digestivo, pero hay un proceso de activación de la vitamina D que es parte, ¿sí?, de función de los riñones, exactamente. ¿Y producción de hormonas? ¿Qué hormona produce? Eritropoyetina, muy bien, ¿sí? Los riñones tienen la capacidad de detectar hipoxia, de detectar bajas concentraciones de oxígeno, y ante esas bajas concentraciones de oxígeno en la sangre se produce eritropoyetina, que ¿qué hace? ¿Dónde? En la médula ósea roja. En la médula ósea roja, o sea, hay un aumento de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea roja, y esos glóbulos rojos, ¿cómo colaboran con aumentar el oxígeno de los tejidos?
lo transportan desde los pulmones al resto de los tejidos. O sea que cuanto más glóbulos rojos tengan, más capacidad de transporte de oxígeno voy a tener y mejor oxigenación en teoría hacia los tejidos, ¿sí? ¿Qué más hacen los riñones? Todo esto, fíjense, son funciones que nos colaboran con el mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué más? Secreción de toxinas. Claro, exactamente, eliminación de desechos, ¿sí? Hay una parte del proceso de formación de orina que implica que hay algunas sustancias que están en la sangre que pueden pasar a formar parte finalmente de la orina. O sea que se pueden excretar sustancias que son desechos, ¿sí? Y entonces pueden, a partir de la filtración y a partir de la secreción, se pueden eliminar sustancias que son nocivas para el organismo, hay que eliminarlas, ¿sí? ¿Algo más que se les ocurra? Creo que ya cubrimos casi todo, ¿sí? Creo que ya cubrimos casi todo. Fíjense, funciones del sistema urinario, ¿sí? Ustedes mencionaron la composición iónica de la sangre, la regulación del pH, la regulación del volumen plasmático, la regulación de la presión arterial, todo lo dijeron ustedes, ¿sí? Mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, producción de hormonas, regulación de la concentración de glucosa y expresión de desechos, ¿sí? Así que con las ideas de todos pudimos cubrir la mayor parte, ¿sí? O casi todas las funciones del sistema urinario. Muy bien. Bien, el sistema urinario, ¿sí? Está compuesto por los dos, como les decía, los dos órganos fundamentales, que son los dos riñones. Tenemos dos, ¿sí? Un riñón izquierdo, un riñón derecho. Esos riñones son los que van a recibir la sangre de la circulación sanguínea, la van a filtrar, la van a modificar, van a generar un producto, ¿sí? Que es orina, ¿sí? Un producto que a partir de la circulación de ese líquido tubular por las unidades funcionales de los riñones, se produce un producto, ¿sí? Que va circulando después por conductos que solamente lo transportan o lo almacenan y después lo eliminan, ¿sí? O sea que el órgano que va a generar la orina es el riñón y después hay órganos que transportan o almacenan y después finalmente se produce la excreción. Así que tenemos, fíjense, aquí están, estos son los riñones, ¿sí? Son retroperitoneales. Los riñones, recuerden, tienen acá este sombrerito que ¿qué sería? La glándula suprarrenal, ¿sí? La glándula suprarrenal, que después cuando vimos endocrino, ustedes vieron cuáles son los productos hormonales que ellas producen, ¿sí? De la generación de lo que se produce en los riñones, eso luego se conduce hacia estos órganos largos y tubulares que son los uréteres, ¿sí? Hay un uréter derecho, un uréter izquierdo, ¿sí? Los uréteres desembocan en la vejiga urinaria, ¿sí? Que va almacenando la orina y eso nos permite que de alguna manera podamos pasar bastante tiempo sin la necesidad de ir al baño, si no tendríamos que ir, como la orina se genera minuto a minuto constantemente, quizá tendríamos que ir al baño cada minuto, ¿sí? Entonces la presencia de esta vejiga nos independiza, ¿sí? De la necesidad de ir constantemente al baño. Y finalmente tenemos la uretra, ¿sí? Que es el último conducto, ¿sí? De eliminación de la orina al exterior. ¿Estamos? O sea que no son muchos los órganos que lo componen, simplemente una cuestión de organizar esa producción de orina y después la excreción final, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí los tienen, esto es como una imagen, ¿sí? Los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra final, ¿sí? Muy bien. Si hablamos particularmente de los riñones, que es lo que nos va a llevar un poquito más de descripción, ¿sí? Los riñones, si yo los miro en un corte transversal, lo que puedo observar es que hay dos zonas particulares y además de coloración de esos riñones, que son la zona de la corteza, que es lo que está por fuera, ¿sí? Casi en la superficie, y la zona de la médula, que acá está un poquito más rosada, ¿sí? En la imagen, la zona de la médula hacia el interior y la zona de la corteza hacia el exterior, que están protegidas por una cápsula y además están protegidas por una grasa especial que los riñones tienen para evitar, ¿sí? Si hay golpes o lesiones, para evitar que se dañen esos riñones, ¿no? Por la importancia que vimos recién que los riñones tienen, ¿cierto? Así que bueno, tenemos una corteza. Principalmente en esa corteza vamos a encontrar a las unidades funcionales del riñón, que son ¿quiénes? Las nefronas, exactamente. Las nefronas están ubicadas hacia la zona de la corteza, ¿sí? En la nefrona es donde se va a originar, ¿sí? La orina y es el lugar en donde van a ocurrir todos estos procesos que mencionamos recién, en la nefrona. Y esas nefronas están ubicadas principalmente en la corteza, ¿sí? Hay algunas nefronas más exteriores, algunas nefronas más internas, pero siempre, ¿sí? Están ubicadas en esa zona del riñón. Y hacia el interior, que está la médula, ¿sí? Se generan estas estructuras que son las pirámides renales, no sé si las llegan a ver, que son como triángulos que tiene el riñón hacia el interior, ¿sí? Y esas pirámides renales finalmente van a desembocar,
¿sí? La producción de las nefronas que están en la corteza y en los túbulos que van a estar en las pirámides renales, desembocan en los cálices, ¿sí? Los productos, la producción de esas nefronas, desembocan en los cálices primero menores, después cálices mayores y finalmente en la pelvis renal. Fíjense, toda la producción de orina que se vaya generando desde la corteza hacia el interior, ¿sí? Va desembocando ese líquido tubular que se produce, va desembocando en los cálices, que son como copas que lo van recibiendo y van confluyendo cada vez en estructuras de mayor calibre para que finalmente pueda salir esa producción de orina por el uréter hacia la vejiga. ¿Sí? ¿Me siguen cómo es más o menos el proceso? Sería concéntrico, ¿no? Desde afuera se va generando la orina y se va juntando cada vez, ¿sí? En conductos que tienen mayor calibre hasta que finalmente por el uréter desembocan en la vejiga, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es que como ese órgano lo que tiene como función principal es filtrar la sangre, ¿sí? Va a ser un órgano altamente irrigado. No solo para nutrirse a sí mismo, sino porque tiene que llegar hasta allí la sangre, que después se va a filtrar y que de la cual vamos a separar lo que necesitamos de lo que no necesitamos para que después haya excreción, ¿sí? Entonces, no es necesario que ustedes se sepan toda la circulación renal y cuáles son las arterias y los nombres de las arterias, pero sí nos vamos a ir llegando con vasitos cada vez más chiquitos hacia las zonas que nos interesan, que son las zonas funcionales y las zonas de la vasculatura que participan en la nefrona y en la función final renal, ¿sí? Es decir, que por la arteria renal llega la sangre oxigenada, ¿sí? Por la arteria renal llega la sangre oxigenada que, fíjense, se va bifurcando, ¿sí? Va haciendo cada vez, va generando cada vez vasos más pequeños, ¿sí? Y al revés de cómo se genera la orina hacia el uréter, en este caso la sangre va llegando desde el centro, desde lo que llamamos ilio renal, por donde ingresan las venas, donde ingresa la arteria y sale la vena y el uréter, ¿sí? Desde el centro esto va llegando hacia, ¿sí? El exterior, hacia cada vez más cerca de la corteza de los riñones, ¿sí? Y fíjense que cada vez son vasitos más pequeñitos, hay arterias cada vez más pequeñitas y finalmente llegamos, no sé si ustedes alcanzan a ver estos pelitos que están acá arriba, ¿sí? Estos pelitos rojos y azules que están en la corteza. Pues bien, esas son las últimas arterias, ¿sí? Que van llegando hacia la corteza de los riñones y que finalmente esas arterias van a transformarse en vasitos más pequeños que son arteriolas, ¿sí? La circulación, particularmente de las nefronas del riñón, es una circulación muy específica y muy especial y muy adaptada a la función que cumple el riñón, ¿sí? No es la típica circulación que ustedes conocen donde venía arteria, arteriola, capilares, vénula, vena, ¿sí? En general, en casi todos los tejidos del organismo ocurre de esa manera, ¿sí? Esa es la progresión con la cual los vasos se van transformando unos en otros para después volver al corazón, ¿sí? En este caso hay particularidades que son propias del sistema por la función que van a cumplir, ¿sí? Entonces, se generan estos pelitos que son las últimas arterias, ¿sí? Que vamos a encontrar y fíjense esas arterias, que son los pelitos que veíamos, si los vemos con más aumento, ¿sí? Esas arterias se transforman en arteriolas y después dan lugar a lo que llamamos glomérulo, ¿sí? El glomérulo es el lecho capilar, en este caso el primer lecho capilar que vamos a encontrar, ¿sí? Recuerden que los capilares son los vasitos más finitos, son los vasitos que tienen una sola capa de células y por lo tanto permiten intercambio, ¿sí? Entre lo que va por la sangre y el líquido extracelular, el líquido que está fuera de los vasos, ¿sí? Entonces se generan estos ovillitos, ¿sí? Estas pelotitas que son los glomérulos y que son parte de la circulación renal, ¿sí? Ese glomérulo, en realidad, ¿sí? Es una partecita pequeña de la nefrona, ¿sí? El glomérulo ya es una partecita pequeña de la nefrona. Las nefronas, unidades funcionales del riñón, están compuestas por dos partes. Una parte vascular, que es el glomérulo, y que son los capilares que acompañan al resto de los túbulos, y una parte epitelial, una parte tubular, ¿sí? Que son las partes de la nefrona, que son los túbulos que ustedes conocen, el proximal, ahora vemos, la sagel y demás. Es decir que, sí. ¿Cómo se forma la nefrona? La nefrona tiene dos partes, una parte vascular, de vasos, ¿sí? Que están formados por el glomérulo, ¿sí? Las arteriolas del glomérulo y después todos los vasos que acompañan al túbulo. Ahora lo vemos en detalle si querés en una imagen. Y después tiene una parte tubular, ¿sí? Que está compuesta por el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, ¿sí? Que son epiteliales, es decir, que están formados solamente por una capita de células
que son las que van a decidir qué sustancias ingresan al túbulo y qué sustancias egresan, ¿sí? Entonces, entre esas dos constituciones se forma una nefrona, ¿sí? Ahora lo vemos con más detalle si quieren en las imágenes. Fíjense, cada nefrona es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esto que ustedes están viendo, esta imagen, ¿sí? Les está mostrando las nefronas. Las nefronas, les decía, están ubicadas principalmente en la corteza, ¿sí? Y están compuestas por una parte vascular, que acá está pintada, una parte, perdón, tubular, que acá está pintada de amarillo, y la parte vascular, como siempre, pintada de azul y rojo para que ustedes puedan reconocerlo en las imágenes, ¿sí? Entonces, el glomérulo anda por acá, ¿sí? Y asociado a ese glomérulo tienen un montón de estructuras, ¿sí? Vasculares, que ahora vamos a ver cómo funcionan y para qué sirven y cómo están trabajando en la formación de la orina, ¿sí? Entonces, lo amarillo sería lo tubular, como les decía, y lo rojo y azul lo vascular. Y entre los dos forman la nefrona, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, acá adentro están los glomérulos, ¿sí? Al glomérulo llega sangre por la arteriola aferente, ¿sí? La sangre llega al glomérulo por la arteriola aferente. Como es una arteriola, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué función principal tienen las arteriolas en nuestra circulación? ¿Regular qué cosa? La sangre, pero una arteriola, que solo piensen ustedes, las arteriolas tienen un endotelio, una capa de músculo liso y nada más, o prácticamente nada más. Y después el tejido conectivo que la recubre, digamos. Pero si tiene solo endotelio y músculo liso, ¿qué capacidad tienen esos vasos en el sistema circulatorio como un todo? Que pueden estar reguladas por el autónomo. Y si están reguladas por el autónomo, ¿qué es lo que el autónomo regula en esos vasos? La contracción de ese músculo liso, ¿sí? Y si yo contraigo o relajo ese músculo liso, ¿qué genero? Presión. Variaciones de presión, muy bien, variaciones de presión. Es decir, que ahí donde yo tenga arteriolas, tengo la capacidad de regular presión, ¿sí? Entonces, yo tengo una arteriola aferente que lleva sangre al glomérulo, y a partir de la cual yo puedo regular la presión arterial. Se genera el glomérulo, los vasos glomerulares, y después hay una arteriola eferente, ¿sí? Acá no salgo del lecho capilar con una vélula, salgo con otra arteriola. De manera que puedo regular la presión al ingreso del glomérulo y puedo regular la presión al egreso. Y si yo regulo esos dos vasos, puedo regular cuánto se filtra, qué fuerza tiene la sangre que llega, etc. ¿Sí? Entonces, es muy importante, fíjense que esta es una de las particularidades que tiene este sistema, ¿sí? Porque tiene una arteriola antes del lecho capilar y una arteriola después del lecho capilar. Y después de la arteriola eferente viene un segundo lecho capilar, que son los capilares peritubulares, ¿sí? Fíjense, si yo voy una para atrás, anterior, ¿sí? No me hace caso, no quiere, a ver si puedo con esto. Ahí está, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Tengo la arteriola aferente, el glomérulo, una arteriola eferente y otro lecho capilar, que son los capilares peritubulares o vasos rectos, ya sea... Si es hay distintos tipos de nefronas, pero en general son vasos que acompañan los túbulos, por aquí, segundo lecho capilar, y recién ahí vienen las venas, ¿sí? Recién ahí vienen las venas, o sea, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, capilares peritubulares, y recién voy por las venas, ¿sí? O sea que hay toda ahí una estructura vascular muy especializada para la regulación de la presión y para la regulación de qué se filtra, qué se reabsorbe, ahora vemos bien en detalle, ¿sí? Muy bien. Esto, acá están las arteriolas aferente y eferente, acá adentro está el glomérulo y acá está la parte tubular que yo les mencionaba recién, ¿sí? En la parte tubular tenemos la primera instancia de esa parte tubular, es la cápsula de Bowman, ¿sí? Es una estructura que es como un globo que abraza al glomérulo, lo engloba, ¿sí? Y es el primer lugar que va a recibir lo que se filtra de la sangre en esta producción de orina, ¿sí? Después de la cápsula de Bowman tengo unos procesos que son bien contorneados y por lo tanto se llaman túbulos contorneados proximales, los más cerca del glomérulo. Se llaman proximales porque están más cerca del glomérulo, ¿sí? Son contorneados porque tienen todas estas vueltas, van, vienen, ¿sí? Y tienen todas estas vueltas y entonces por lo tanto se los llaman contorneados. Después del túbulo proximal, en la parte tubular de la nefrona, viene el asa de Henle. El asa de Henle tiene dos porciones, una descendente se llama, ¿sí? Que se va a meter, que va a ingresar en la médula, ¿sí? Va a acercarse hacia la médula, algunas se acercan, otras incluso ingresan hacia la médula, ¿sí? Del riñón. Y después una parte ascendente,
¿sí? También hay partes gruesas y partes delgadas, eso va a depender del tipo de nefrona de que estemos hablando, pero en general sí tengo una parte gruesa descendente, delgada descendente, una parte delgada ascendente y una parte gruesa ascendente, ¿sí? Baja y sube. ¿Estamos? Eso se llama asa de Henle, tiene forma de horquilla, como las horquillas del pelo, ¿sí? Sí. Pregunta, ¿era por una función el tema del asa de Henle si entra la médula o no? Sí. Hay dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales están siempre por la corteza y son más cortitas. Hay unas nefronas que se llaman yuxtamedulares, que son mucho más profundas. Esas nefronas yuxtamedulares que tienen asas de Henle más largas y pueden ingresar mucho más en la médula del riñón, tienen mayor capacidad de concentración de la orina. ¿Sí? Esa parte que es súper compleja la van a ver mucho más en fisio, pero es cierto que hay algunas nefronas que penetran mucho más en la médula y que tienen mucha más capacidad de concentrar orina cuando haya que formarla, ¿sí? Muy bien. El asa de Henle ascendente gruesa se comunica luego o continúa luego con el túbulo distal, que también es contorneado, ¿sí? El túbulo contorneado distal. En algunos libros van a ver que existe un túbulo conector que conecta, ¿sí? Un túbulo que conecta al distal con el colector que colecta. No sé si se entiende la diferencia. Uno es conector con N y otro es colector con L, ¿sí? Entonces, finalmente varias nefronas van a confluir, van a volcar sus contenidos en lo que llamamos túbulo colector y después finalmente hacia los cálices menores, mayores y a el uretra, ¿sí? Muy bien, la sangre ingresa por aquí, se filtra a esta altura, ¿sí? Sale por acá lo que haya quedado y lo que ya no haya filtrado. Y lo que sí filtró va a ir transcurriendo por dentro de estos túbulos, ¿sí? Que están conformados por una única capa de células que es la que decide qué cosas, ¿sí? Van a permanecer en esos túbulos y qué cosas van a volver a la sangre si es que tuvieran que volver, ¿sí? Esta es básicamente la anatomía de la nefrona en la parte tubular. Muy bien, aquí están las que yo mencionaba recién. Sí, hay dos tipos de nefronas, las nefronas corticales, que son más pequeñitas y que están más cerca de la corteza. Fíjense que los glomérulos siempre están en la corteza, ¿sí? A pesar de ser una u otra nefrona. Y después tenemos nefronas más largas que penetran con su asa de Henle más profundo y que son las nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Yuxtamedulares, que también tienen el glomérulo en la corteza, pero fíjense que el asa de Henle desciende muchísimo y estas son las que mayor capacidad de concentración en la orina pueden tener, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que pueden concentrar más la orina? ¿Sí? Cuanto más podamos concentrar la orina, más tiempo podemos pasar, ¿sí? Más tiempo se puede pasar concentrando esa orina, reteniendo líquidos, ¿sí? Para después que la excreción sea con tiempos más prolongados, ¿sí? Si no tuviéramos mucha capacidad de concentración, tendríamos que orinar más seguido, con más tiempo, ¿sí? Las ratitas, por ejemplo, las ratas del desierto o los camellos tienen mucha más capacidad de concentrar y pasan muchos periodos más sin consumir agua y sin orinar. Van concentrando la orina y van consumiendo y van utilizando esa poca agua que tienen, la van aprovechando con más, digamos, más eficiente, ¿sí? En la utilización de orina. Muy bien. Fíjense, hay tres procesos para generar orina, ¿sí? Hay tres procesos en la generación de la orina y esta nefrona que les acabo de describir está involucrada básicamente en ello, ¿sí? El primer proceso de la generación de la orina es la filtración. Y la filtración va a ocurrir, ¿dónde dijimos? En el glomérulo, exactamente. A la altura del glomérulo ocurre la filtración, ¿sí? La filtración ocurre a altura del glomérulo cuando pasa la sangre que ingresa por la arteriola aferente, se filtra, ¿sí? Ahora vemos cómo, y algo de eso que se filtra pasa a la cápsula de Bowman, que es el primer lugar, digamos, de recepción de eso que acaba de filtrar, ¿sí? Del ultrafiltrado que se acaba de generar. Después, eso que acaba de filtrar, que está en la cápsula de Bowman, empieza a transitar los túbulos. Primero el proximal, el asa de Henle, el túbulo rectal, van por dentro de esos túbulos, ¿sí? Lo que acaba de filtrar. Y a eso que acaba de filtrar le pueden pasar dos cosas. Si algo de lo que filtró lo quiero conservar, entonces lo tengo que reabsorber, ¿sí? Lo tengo que pasar de la luz del túbulo otra vez a la sangre. Como lo tengo que pasar otra vez a la sangre, yo espero que haya vasos que acompañen esos túbulos. Por eso, los capilares peritubulares, ¿sí?
los vasos que acompañan a los túbulos, permiten que de la luz del túbulo hacia la sangre pueda yo reabsorber sustancias. ¿Se entiende lo que digo, cierto? Bueno, espero que sí. Y después, ¿sí? Hay un tercer proceso que es el proceso de secreción. ¿Por qué? Porque si alguna sustancia no pudo filtrar, porque era grande, porque era con una carga muy negativa, porque estaba acoplada a alguna sustancia y no puede filtrar, sin embargo debe ser excretada, debo sacarla del organismo. Si no filtró, tengo la posibilidad de, a nivel de los túbulos, sacarla de la sangre y pasarla a la luz del túbulo, ¿sí? A pesar de no haber filtrado, la puedo excretar igual. Y este proceso se denomina secreción. ¿Está? Entonces, las cosas que filtran, ¿sí?, que no se reabsorben y las cosas que se secretan terminan formando parte de la orina y terminan siendo excretadas. ¿Se entiende? ¿Sí? Son tres procesos. Filtración primero, reabsorción de lo que quiero conservar, secreción de lo que quiero eliminar y ahí finalmente formo la orina. ¿Sí? ¿La ¿Sí? secreción en dónde ocurriría completamente? La secreción, si yo miro, mira, si yo miro en esta nefrona que les mostraba recién, la secreción y la reabsorción van a ir ocurriendo a lo largo de todo el tránsito de las sustancias a través de la nefrona. ¿Sí? Acá va a haber secreción y reabsorción en el túbulo proximal. Fíjate que hay vasos muy cerquita, entonces yo puedo ahí hacer intercambio de sustancias. Acá lo mismo, ¿sí? En el enlace de Henle también tengo vasos asociados y entonces puedo secretar y reabsorber. Y lo mismo en el distal, ¿sí? Y lo mismo finalmente va a ocurrir también en el colector, ¿sí? Es decir, que a todos los niveles de la nefrona yo tengo la posibilidad de sacar cosas de la luz del túbulo y volverlas a la sangre, reabsorber, o de la sangre de la sangre inicialmente volver a mandarlos a la luz del túbulo para que después se vayan, ¿sí? Y eso sería secreción. Y eso va a ocurrir a todos los niveles. ¿Cómo? Como medida de seguridad. Como medida de seguridad, porque ahora, como cuando contemos cómo es la barrera de filtración, hay algunas características que tienen que tener las moléculas que filtran. Y hay algunas moléculas que son, digamos, que son desechos que no filtran, porque son o muy grandes o que tienen mucha carga, ¿sí?, neta. Entonces, si no filtran, de alguna manera las tengo que sacar igual, ¿sí? Y tengo que tener una posibilidad de secretarlas por otras vías, ¿sí? Entonces, eso va a ir ocurriendo, según tu pregunta, a lo largo de toda la nefrona, ¿sí? Secreción y reabsorción van a ocurrir en todas las instancias y fíjense que la sangre, los vasos, van acompañando todo el proceso tubular para que eso pueda ocurrir de esa manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nos focalizamos en lo que sería la filtración, que es el primer paso, ¿sí? Si nos focalizamos en la filtración, esto que ustedes ven acá es lo que llamamos corpúsculo renal. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿sí? Los corpúsculos renales están compuestos por la parte vascular glomérulo y la cápsula de Bowman, que es tubular, ¿sí? Fíjense que acá está como esquematizado en 3D para que ustedes de alguna manera tengan una idea de cómo es la estructura, ¿sí? Aquí está la arteriola aferente por la cual ingresa la sangre al glomérulo, ¿sí? Esto sería el lecho capilar, son vasitos muy finitos, son capilares particulares, son fenestrados, tienen agujeritos y eso de alguna manera también permite que haya filtración, que puedan pasar sustancias de la sangre a la luz de la cápsula, ¿sí? Esos capilares, ¿sí?, hacen como un bollito y después retorna la sangre a la arteriola eferente y se va al segundo lecho capilar, que son los capilares peritulares, pero se va, ¿sí? Entonces, esta es la parte vascular del corpúsculo, que sería el glomérulo renal, ¿sí? Se dan una idea de cómo es la estructura, ¿verdad? Sí. Muy bien. La sangre que ingresa por aquí y aquello que pueda filtrar a través de la barrera de filtración va a pasar a la luz de la cápsula, ¿sí? La cápsula de Bowman tiene dos capas de células. Una capa parietal, que es la de afuera, ¿sí?, que es estas celulitas blancas epiteliales que ven acá afuera. Y una capa visceral, que son estas celulitas amarillas que se abrazan a los capilares, ¿sí?, que tienen patitas y que esas patitas permiten que haya hendiduras de filtración, ¿sí? Entonces, esas células epiteliales, que son podocitos, se abrazan a los capilares y forman parte de la barrera de filtración, ¿sí? Todo aquello que quiera pasar de la sangre a la luz de la cápsula tiene que atravesar una barrera de filtración. Como tenía que atravesar también el oxígeno y el dióxido de carbono, la barrera en el pulmón, ¿sí? ¿Se acuerdan que había neumocitos, las membranas basales, el capilar del endotelio del capilar en el pulmón? De la misma manera ocurre en el riñón para que pueda atravesar
la sustancia es desde la sangre hacia la luz de la cápsula, ¿sí? ¿Puedo repetir el nombre de las dos capas? Sí, la capa parietal es la de afuera y es una capa de células planas, epiteliales planas, ¿sí? Muy bien, y la capa visceral es esta capa de células amarillas que está acá, que están asociados a los capilares, que están pegados, están abrazando los capilares, ¿sí? Esas células se llaman podocitos, ¿sí? Y tienen patitas, ¿sí? Tienen pedicelos, se llaman la palabra, pero para que un nombre menos, ¿sí? Son podocitos que tienen pies y que esos pies se entrelazan y generan hendiduras de filtración, ¿sí? Que además pueden abrirse o cerrarse dependiendo del estímulo para filtrar más o menos, también regulado por la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que va a filtrar termina quedando en la luz de la cápsula, entre medio de la capa parietal y de la capa visceral, ¿sí? Y aquello que filtra inicialmente, después, por digamos, lo que se filtra gracias a las presiones arterial, presión arterial y las presiones de la cápsula, cuando está en la luz, después es conducido hacia la primera parte del túbulo proximal, ¿sí? Fíjense que acá el túbulo proximal que tiene células, también tiene una capa de células epiteliales que además tiene microvellosidades, o sea que va a tener ahí una actividad importante de reabsorción y de intercambio de sustancias, ¿sí? Entonces, filtro, paso a la cápsula de Bowman, segundo paso al túbulo proximal. Y después ya voy transitando esos túbulos que vimos, proximal, asa de Henle, distal, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la parte de filtración. De manera que, ¿sí? Si yo filtro, bueno, ahí tenía una imagen, ¿sí? Y la sangre ingresa por la arteriola aferente y después va a filtrar porque va a atravesar tres capas, ¿sí? Ahora las vamos a ver en detalle. Tienen los podocitos, la membrana basal, que está fusionada, la de los podocitos y la del endotelio de los vasos, y después el endotelio de los vasos capilares, de los vasos glomerulares, que son fenestrados, tienen agujeritos, ¿sí? Entonces, para que una sustancia pase de la sangre a la luz de la cápsula, tiene que atravesar estas tres capas: el endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿sí? Esas tres capas tiene que atravesar. Esa sería lo que llamamos barrera de filtración. Fíjense acá, ¿sí? Tienen una imagen de un vaso, ¿sí? De un capilar glomerular. Las sustancias van por la sangre, por acá adentro, ¿sí? Y para pasar a la luz de la cápsula tengo que atravesar estas tres capas de dijimos: el endotelio capilar, la membrana basal que está en azul acá, y las patitas, los pedicelos de los podocitos, ¿sí? Entonces, para poder atravesar tengo que pasar a través de esas tres estructuras. Y no cualquier sustancia puede atravesar, lo decíamos recién, ¿sí? Como la membrana basal tiene una carga negativa neta, ¿sí? por los componentes de esa membrana basal, si la sustancia que va a pasar tiene carga negativa, se repele y no atraviesa bien. Entonces las sustancias catiónicas filtran mejor que las aniónicas, ¿sí? Después hay una cuestión de tamaño, ¿sí? Hay un poro mínimo para poder atravesar. Si yo tengo una sustancia muy grande, no pasa por el poro, ¿sí? Las sustancias pequeñas, los iones, la glucosa, algunas proteínas pequeñas pueden atravesar, ¿sí? Y después vemos a ver qué hace el túbulo con ellas para ver si las necesita reabsorber o si las puede dejar seguir y que sean excretadas con la orina, ¿sí? Muy bien. Acá tienen como mayor aumento esa barrera de filtración, ¿sí? Acá está la luz del capilar, el endotelio fenestrado de los capilares glomerulares, la membrana basal, ¿sí? Lámina basal dice aquí, pero la membrana basal fusionada de los dos, porque son los dos epitelios, el endotelio es un epitelio y los podocitos son un epitelio, ¿sí? Y los podocitos, los pedicelos de los podocitos son la tercera estructura que debo atravesar para poder llegar a la cápsula de Bowman, que es esta parte amarilla que está acá. ¿Estamos? Bien, filtración. Una vez que filtro, ¿sí? Vamos a ver entonces qué hace la nefrona con eso que acaba de filtrar, ¿sí? De toda la sangre que llega al riñón, el riñón recibe mucha sangre de toda la circulación, ¿sí? Y la sangre nuestra pasa muchas veces por el riñón a lo largo del día, ¿sí? De manera que poder controlar finamente, ¿sí? La composición de la sangre y que los riñones puedan hacer una discriminación de qué cosas puede conservar y de qué cosas va a excretar, ¿sí? Entonces hay un flujo muy intenso de sangre hacia el riñón, ¿sí? De lo que llega, digamos, del gasto cardíaco hay casi un 20% de esa sangre que va hacia los riñones todo el tiempo, ¿sí? Y los riñones, ¿sí? De ese plasma que ingresa,
filtran un 20% nuevamente, ¿sí? Llega la sangre al riñón y de esa sangre que llega, un 20% filtro, ¿sí? Eso que filtra, que es un 20%, ahora vamos a ver que los túbulos prácticamente reabsorben todo, ¿sí? Mucho de lo que se filtra es sustancia que tengo que conservar, ¿tá? Entonces, como la tengo que conservar, la voy a reabsorber, la voy a sacar de la luz del túbulo y la voy a pasar de nuevo a la sangre, ¿sí? Lo que no se reabsorbe finalmente, que es menos del 1%, será luego excretado, ¿sí? Se elimina con orina, ¿sí? Y el resto del plasma que no es excretado retorna al corazón. Retorna a la sangre, a la circulación central, por la vena arterial, por la vena renal, perdón, y retorna al corazón, ¿sí? Muy bien, esto sería entonces filtración. Una vez que filtro y que las sustancias están en el túbulo proximal, esas sustancias van por el medio del túbulo atravesando las distintas partes de la nefrona, proximal, asanjel, distal y colector, ¿sí? Para hacer como un resumen general. Entonces, esas sustancias que van por la luz, ¿sí? Se va a definir si son reabsorbidas a la sangre o si finalmente van a ser excretadas, ¿sí? Y para ¿quién define qué cosa se reabsorbe y qué cosa se secreta? Las células de los túbulos, ¿sí? Ahí en esos túbulos renales, a lo largo de todos estos túbulos que mencionamos, lo que vamos a tener es una única capa de células, una célula, ¿sí? Es una monocapa, es un epitelio y es una monocapa, ¿sí? De células epiteliales con una membrana basal que definen qué cosas de la luz del túbulo pueden atravesar hacia la sangre y ser reabsorbidas, qué cosas de la sangre pueden ingresar a la luz del túbulo y ser secretadas, y son básicamente ellas, esas células, las que definen cuál es el transporte que se va a realizar allí. ¿De qué depende? De los transportadores que ellas tengan, de qué canales iónicos tengan, de qué transportadores, de cuáles sean las fuerzas, de la fuerza osmótica, de qué tan permisivos sean los epitelios. Algunos epitelios son más permisivos y pasan muchas más cosas, otros son más cerrados y dependen solamente de transporte transepitelial para que uno pueda definir qué cosas absorber y qué cosas no. Sí. ¿Son muy específicos cada uno? Y cada parte de la nefrona, el túbulo proximal, por ejemplo, tiene algunos transportadores específicos y hay un transporte específico allí. En el asa de Henle tiene otros transportadores y se transportan otras cosas. Entonces, va a depender básicamente de qué proteínas exprese cada célula en su membrana apical y vasolateral, porque son epitelios que tienen polaridad, ¿sí? Entonces, tengo transportadores en la cara apical, transportadores en la cara vasolateral, y entonces ellos son los que definen en cada sector qué cosas se reabsorben y qué cosas no. Ahora les hago un pantallazo general súper simple para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Pero tengo una pregunta, ¿qué tanto tenemos que Sí, sabernos? yo lo voy a tratar de hacer como para que lo que ustedes deberían saber, ¿sí? Y esta vez pues vamos a evitar los detalles mínimos para que ustedes se pierdan tal cual, ¿sí? Ustedes tienen que saber que ese líquido tubular va circulando por la nefrona, por los túbulos, ¿sí? Por las distintas partes del túbulo, y se va a ir modificando de acuerdo a lo que estas células de los túbulos vayan reabsorbiendo o secretando, ¿sí? Y en cada parte hay cosas importantes que yo tendría que recordar, pero que esas cosas las vamos a mencionar ahora para que ustedes las sepan, ¿sí? Bien, entonces, si yo voy a hablar de reabsorción, fíjense que del agua que se filtra por día se reabsorbe casi todo. Del sodio, de la glucosa que se filtra por día, se reabsorbe todo. Fíjense que yo no me puedo dar el lujo de andar perdiendo glucosa, ¿no es cierto? Es un elemento tan preciado para nuestro organismo, fuente energética principal y absoluta de algunas células, que yo no puedo andar perdiendo. Se filtra la glucosa, sí, es pequeña, pero yo la tengo que recuperar absolutamente, ¿sí? Entonces, de toda la glucosa que se filtra, yo reabsorbo el 100%. De la urea, que es un desecho que se filtra, reabsorbo solo la mitad, y la urea sirve en algunos casos para el control de la osmolaridad del riñón, que lo van a ver el año que viene, ¿sí? Del sodio, del potasio, del calcio, del cloruro se reabsorbe casi todo, ¿sí? Puede decir que filtra, pero después esos túbulos deciden reabsorberlo y volverlo conservando, ¿sí? La urea es la que le da ese olor a la orina, ¿no? Sí. Urea, ácido úrico, tiene un montón de sustancias hidrogenadas que le dan ese aroma particular, ¿sí? Una pregunta, entonces la filtración, ¿qué tanto sería útil? Vos tenés que filtrar, porque las cosas que vos querés eliminar, ¿sí? Muchas de ellas van a filtrar. Tienen que pasar el tiempo. Claro, y aparte va a depender de la situación, digamos, de cómo está fisiológicamente ese organismo, porque en algunos casos, cosas que vos filtrás las desechás, y en algunos casos, cosas que vos filtrás las absorbés. Por ejemplo,
Hay situaciones en donde la presión está alta o baja, ¿sí? Dependiendo. Entonces el sodio a veces lo necesitas excretar y a veces lo necesitas conservar. Entonces el mecanismo que resuelve este riñón es, bueno, lo filtro. Si lo tengo que conservar, lo reabsorbo y si no, lo dejo ir, ¿sí? Es dependiendo cómo esté. Exactamente. Y eso está bueno porque puedo regular. En algunos casos dejo ir más, en algunos casos conservo más, dependiendo de las necesidades del organismo. ¿Sí? Profe, Sí. me quedó una duda. Sí. ¿Qué significa que el 20% del plasma se filtra? Claro, de toda la sangre, ¿sí? que llega a ese riñón, vos pensás que ese riñón recibe sangre que no solo va a ser filtrada, sino que también va a nutrir las estructuras del riñón, ¿sí? Entonces llega sangre al riñón. De esa sangre que llega, de toda esa sangre que llega, el 20% se filtra. Y el resto va circulando por los vasos, ¿sí? Continúa circulando por los vasos, oxigena y nutre las células del riñón, ¿sí? O sea, tiene que, no es que todo se filtra, sino que hay una parte No se ven afectadas. que es parte, exactamente, que no atraviesa la barrera de filtración, ¿sí? Pero Y se sigue por los vasos. Se logra limpiar toda la sangre del Igual cuerpo. tantas veces pasa la sangre que se logra limpiar, ¿sí? Como nosotros recibimos tanta, fíjense acá en el cuadro, ¿sí? Nosotros tenemos una velocidad de filtración de 180 litros por día, ¿sí? Y nosotros tenemos, ¿cuánto? 5, 6 litros de sangre, ¿sí? Entonces fíjense la cantidad de veces que esa sangre pasa a través de los riñones por día. ¿Se entiende lo que digo? O sea, al pasar tantas veces, en algún momento se termina limpiando todo, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, acá tiene una esquemita de cómo sería la reabsorción, ¿sí? Lo que va por el líquido tubular y que yo necesito conservar, de alguna manera lo paso a través de las células del túbulo y lo devuelvo a la sangre, ¿sí? Eso es reabsorción. Muy bien. Y secreción es aquellas sustancias que van por la sangre, ¿sí? Y que las vuelvo al líquido tubular gracias a la presencia de estos vasos que acompañan, ¿sí? Los saco de la sangre y los meto otra vez en el líquido tubular, ¿sí? Profe, Sí. ¿y la sangre después filtrada, a dónde se dirige? La sangre filtrada vuelve al corazón, ¿sí? Al corazón. Llega desde el corazón oxigenada con glucosa, ¿sí? Con todas las sustancias y además con lo que yo quiero excretar, lo que quiero desechar, Claro, pues ¿sí? sale por la arteriola. Claro, llega por la arteriola aferente, filtra una parte, 20%. Sí. El resto que no filtra vuelve a la eferente. Pasa por los capilares peritubulares, puede haber algo de secreción ahí que vos saques de la sangre, alguna sustancia, pero el resto todo vuelve a la vena renal y por la vena renal otra vez al corazón. Pega la vuelta otra vez, volvés otra vez, ¿sí? Entonces ahí pasa varias veces, ¿ah? Y entonces se logra filtrar todo. Sí. Una pregunta, cuando tenés problemas de metabolismo, ¿qué se hace la diálisis? Sí. Y eso sería como realizar todo esto que no podés. Exactamente. La máquina, digamos, el proceso de diálisis lo que hace es una filtración artificial de la sangre. Digamos, sacan sangre, filtran y generan todos los procesos, miden los parámetros y demás y te vuelven a fundir lo que vos necesitas, ya limpio, sin desechos, ¿sí? Es como que si los riñones no funcionan, artificialmente vos cumplís la función, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que saber de las distintas partes de la nefrona? ¿Qué pasa en las distintas partes? Tengo que saber esto. El túbulo proximal, ¿sí? Es el túbulo en el que se reabsorben la mayor parte de todo, ¿sí? Como es el primero en el que llega digamos, el líquido tubular, de la cápsula de Bowman pasa al túbulo proximal. En el túbulo proximal se reabsorben, fíjense, el 65% del agua que haya filtrado, el 65% del sodio que haya filtrado, el 65% del potasio que haya filtrado. La mayor parte, más de la mitad de lo que filtró, se reabsorbe en el proximal. Y además, súper importante, que en el proximal se va a reabsorber la glucosa que haya filtrado, ¿sí? No puede seguir avanzando, la glucosa la tengo que conservar. Se reabsorbe la glucosa, se reabsorbe alguna proteína pequeña que haya filtrado, ¿sí? Los procesos de reabsorción son varios, pueden ser por un transporte activo primario, puede ser un transporte activo secundario, puede haber endocitosis, pinocitosis, ¿sí? Los procesos pueden variar y hay muchos, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan que se reabsorben muchas cosas, ¿sí? Y entonces el mecanismo principal de reabsorción muchas veces es aprovechar el gradiente de sodio, ¿sí? Y entonces por un transporte activo secundario, con el sodio entra glucosa, con el sodio entran vitaminas, con el sodio entran fosfatos, con el sodio entran aminoácidos, ¿sí? El transporte activo secundario es muy importante en esta célula. Y como son células que tienen muchas mitocondrias, tienen mucha producción de ATP, como tienen mucha producción de ATP, pueden hacer el transporte activo sin problema, ¿sí? Porque saben ustedes que el transporte activo requiere energía, ¿sí?
Entonces, son células con muchas mitocondrias, producen mucho ATP y tienen mucha capacidad de reabsorción de todas las sustancias que pasan por ahí afuera, ¿sí? Eso es lo que tengo que saber del proximal, ¿se entiende? Digamos, tengo que saber que en ese lugar hay una reabsorción general de muchas sustancias y eso es básicamente lo que me interesa en este momento, ¿sí? La fuerza de reabsorción, les decía, ¿sí? Es el gradiente de sodio. Como en la cara vasolateral de los epitelios tengo la bomba sodio-potasio, la bomba sodio-potasio ATPasa me saca el sodio todo el tiempo de las células y como me lo saca de las células se genera un gradiente que el sodio, si yo le abro canales, el sodio va a querer entrar a la célula. Y con ese sodio que quiere entrar y con ese sodio favorecido de entrar, ingresan todas las otras sustancias, ¿sí? Como el epitelio del túbulo proximal es medio abierto, ¿sí? Hay sustancias que atraviesan por las células, pero también hay sustancias que pasan entre las uniones intracelulares, ¿sí? Se llaman epitelios abiertos, ¿sí? Las uniones entre células son laxas, son permisivas. Entonces también hay sustancias que atraviesan, ¿sí? Entre las células y por difusión simple pasan a la sangre, ¿sí? Así pasa con muchos de los iones y también pasa con el agua, ¿sí? El agua también puede atravesar libremente y por eso se reabsorbe tanto a ese nivel. 65% de solutos y 65% del agua que acompaña por osmosis, ¿sí? Muy bien, eso es túbulo proximal. Después del túbulo proximal, llegamos al asa de Henle. El asa de Henle es particular, ¿en qué sentido? Tiene una permeabilidad cuando baja y una permeabilidad distinta cuando sube, ¿sí? Cuando el asa de Henle baja, es permeable al agua, pero no a los solutos. Tiene canales de agua en la superficie, acuaporinas, que son constitutivos, ¿sí? Que están siempre ahí, ¿sí? Entonces, cuando el asa de Henle baja, es permeable al agua y el agua se reabsorbe, pasa a la sangre, ¿sí? Cuando el asa de Henle pega la vuelta y empieza a subir, se hace permeable a los solutos, pero no al agua, ¿sí? Ya no es más permeable al agua y las uniones intracelulares no la dejan pasar, de manera que para que pueda haber reabsorción de agua tiene que haber una señal específica hormonal que diga, bueno, puedo absorber agua, ¿sí? En algún lugar de la nefrona. En este caso, no. ¿No hay ¿sí? más acuaporinas? No hay más acuaporinas. Hay una expresión diferencial en las células cuando baja y cuando sube. De hecho, las células, fíjate si las mirás, esta es la morfología de la célula del asa de Henle cuando desciende. Son células chatitas, ¿sí? Finitas, tienen pocas mitocondrias. Cuando el asa de Henle pega la vuelta y sube, ya son más cúbicas, tienen vellosidad, tienen algunas deformaciones de la membrana, o sea que son distintas células, expresan distintas proteínas. Acá se expresan las acuaporinas y acá no. Creo que entonces tendría que ver con lo que te pregunté hoy de las células, o sea, de las neuronas corticales, las glomerulares, Sí. por la concentración de Tal agua. cual, sí. Sí, porque el hecho de que vos puedas hacer un manejo diferencial del agua y de los solutos te permite regularlo también, Claro. ¿sí? Cuando el líquido tubular baja, se concentra, porque vos sacando agua, cada vez que vas más interior de la célula, te vas a dar cuenta que, digamos, cuando estudien más a fondo estos temas y conozcan de concentración de orina, sobre todo de fisiología, que lo van a ver ahí en detalle, ustedes ya saben cómo es la nefrona, entonces llegan con un conocimiento básico y es mucho más fácil aprenderlo, ¿sí? Pero lo cierto es que a medida que esa nefrona, ese asa de Henle va ingresando en la médula, el ambiente medular está más concentrado en solutos. Entonces, ¿el agua qué hace? Empieza a salir, ¿sí? Y entonces, cuando pego la vuelta, acá el líquido tubular está reconcentrado. Claro, empieza a Pego la salir- vuelta, le reabsorbo solutos. Entonces, cuando llega arriba, llega menos concentrado, Y ¿sí? la médula entonces sería por osmosis para... Sí. para eliminar la osmosis. Sí, exactamente. Acá todos los mecanismos de agua se manejan por osmosis, ¿sí? El agua siempre va a poder atravesar siempre y cuando tenga, ¿sí? Un epitelio que se lo permita o una acuaporina expresada ahí, Y ¿sí? el ambiente que Y el ambiente que esté concentrado en solutos, exactamente, ¿sí? Muy bien. Pega la vuelta, reabsorbo solutos, ¿sí? Y eso es básicamente lo que ocurre en el asa de Henle. Fíjense que hay un dato importante, ¿sí? Que existe este transportador, que ustedes cuando después aprendan más la fisiología renal, es súper importante porque además se puede inhibir con diuréticos y demás. Bueno, es un transportador importante. Fíjense, transporta sodio, transporta potasio y transporta cloro, ¿sí? Entonces, se transporta muchos solutos, no permea el agua, ¿sí? Y entonces esto sería básicamente una célula en donde se reabsorben muchas sales y en el asa de Henle ascendente. ¿Ah? Muy bien. Esto, de este asa de Henle ascendente pasamos al túbulo distal, ¿sí? ¿Qué característica importante tiene el túbulo distal? Que es como característico que tengo que recordar. Dos cosas. Primero, que se reabsorben también solutos y no se reabsorbe agua. Y la segunda cosa que es súper importante, acá se expresa este canal de calcio que permite reabsorber calcio
y que es estimulado por la paratormona, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del control del calcio y hablamos que la paratormona aumenta la reabsorción de calcio en el riñón y jamás después se vuelve a ver a dónde y cómo ocurre eso, ¿sí? Bueno, este es el momento en el que ustedes asocien la paratormona con el riñón, ¿sí? Cuando se libera paratormona, que quiere decir que el calcio en la sangre estaba bajo, ¿sí? Entonces ese calcio tengo que conservarlo de todas las formas posibles. O lo reabsorbo más del tubo digestivo, o lo saco de los huesos, ¿sí? Activo los osteoclastos y lo saco de los huesos, o lo puedo reabsorber de lo que haya, de la sangre, digamos, conservarlo. La sangre filtrada. Exactamente. Si lo filtré al calcio, lo voy a guardar. Entonces, la forma de guardarlo es expresar en la membrana apical de estas células del túbulo distal este canal de calcio. Cuando pasa el calcio, ¡pum!, lo meto para adentro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hay una regulación por paratormona de un canal apical de calcio, ¿está? Muy bien. Llegamos al túbulo colector. Fíjense que no es mucho lo que hay que saber de cada partecita, ¿no? Son detalles así como destellos de cosas particulares que pasan en cada uno. El túbulo colector sí es importante y vemos un poquito más de detalle porque tiene dos células que son muy reguladas, ¿sí? Que son muy importantes y altamente reguladas hormonalmente, ¿sí? El túbulo colector tiene dos tipos de células. Una que llamamos la célula principal y otra que es la célula intercalada, ¿sí? La célula principal, ¿sí?, es una célula que tiene receptores para aldosterona y para vasopresina, ¿sí?, para ADH. Tiene los receptores para la aldosterona y por lo tanto tiene la capacidad de estimular a las células de aldosterona a reabsorber más sodio. Y como tienen receptores de vasopresina o ADH, esa hormona tiene la capacidad de estimular a la célula principal a reabsorber más agua. De manera que es una de las principales células encargadas de la regulación de la presión arterial, ¿sí? Si yo puedo definir que esta célula reabsorba más sodio y más agua en condiciones en las que haya que conservar, es una de las células encargadas entonces de la regulación de la presión arterial. También puedo decirle no reabsorba sodio, no reabsorbas agua y entonces la presión arterial baja, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Es un punto de control muy importante en el mecanismo de control de la presión arterial, ¿sí? ¿Lo puedes repetir? Sí. La célula principal está regulada por aldosterona y por ADH, ¿sí? Entonces, tengo la posibilidad de regular sodio, reabsorción de sodio, y también tengo la posibilidad de regular reabsorción de agua, ¿sí? Siempre y cuando alguna de estas hormonas esté circulando, esté presente en la sangre, dado los estímulos que sean. Entonces, si la presión baja, por ejemplo, se libera aldosterona, se libera ADH, ellas vienen hasta la célula principal y estimulan a la célula a reabsorber sodio y a reabsorber agua, de manera de conservarlos y poder subir la presión arterial, ¿no? Entonces, en esta célula principal se expresan canales de sodio, particularmente estimulados por aldosterona, y también se expresan acuaporinas nuevas que cuando está la ADH circulando se ponen en la membrana apical y permiten reabsorber agua. Naturalmente ese epitelio no reabsorbe agua, salvo que esté la ADH presente, ¿sí? Entonces es un lugar muy importante de regulación hormonal de la presión arterial, ¿sí? Fíjense, ¿recuerdan que la aldosterona qué naturaleza química tenía? Esteroide. Es esteroide, sí, es derivada del colesterol. De manera que es hidrosoluble o liposoluble. Liposoluble, muy bien. En la sangre viaja asociada a una proteína, pero cuando llega a la célula principal, fíjense que atraviesa directamente la membrana porque es liposoluble, ¿sí? Cuando atraviesa la membrana se encuentra con su receptor. El receptor de la aldosterona está en el citoplasma y en algún caso en el núcleo. Es el típico mecanismo de acción clásico que ustedes conocen, ¿cierto? La hormona que es liposoluble atraviesa la membrana, el receptor la está esperando en el citoplasma o en el interior, y esa aldosterona lo que hace es estimular la transcripción del ADN y estimula básicamente la transcripción de proteínas que me permiten reabsorber sodio. ¿Cuáles pueden ser? Canales nuevos de sodio o la bomba sodio-potasio TPasa para tener más gradiente para poder entrar sodio, ¿sí? Entonces, al mecanismo de acción clásico que ustedes conocían de las hormonas liposolubles, lo podemos asociar claramente, ponerle un ejemplo como el ejemplo que ocurre en la aldosterona en la célula principal, ¿sí? Entonces, se estimula la transcripción, se producen proteínas nuevas y en este caso, como la finalidad es reabsorber sodio, las proteínas nuevas que yo genero son canales de sodio o bombas sodio-potasio TPasa que va para la caja vascular, ¿sí? Bien, muy bien. Esto sería básicamente lo que hace la aldosterona en la célula principal, ¿sí? El efecto de la aldosterona en la célula principal.
Profe, ¿se Sí. llama principal porque es más abundante? No, La digamos, intercalada. hay más cantidad de células principales que de intercaladas, Ah. pero no porque sea, no sé, son los nombres que le han puesto, digamos, no es que tenga mayor importancia la función de una que de la otra, digamos, es como que eso es relativo, ¿sí? Es relativo para la fisiología del organismo. Y después tenemos las células intercaladas, ¿sí? Que es el segundo tipo de células del túbulo colector, que la célula intercalada lo que tiene es la capacidad de regular pH. Este es el lugar en donde el riñón colabora, bueno, hay otros lugares que nosotros hayamos visto, es el lugar en donde el riñón va a colaborar con la regulación del pH. Cuando ustedes el año que viene vean más profundo van a ver que hay otros lugares de la nefrona en donde también participa, pero para que nos quede el concepto de que en esta célula se puede, ¿sí? Esta célula tiene la capacidad de regular el pH. ¿Y de qué manera? Las células intercaladas tienen una bomba de protones. ¿Qué quiere decir? Que con un gasto de energía puedo bombear protones hacia algún lado, hacia afuera o hacia la sangre, dependiendo del estado ácido-base del individuo. Y además tengo un contratransportador cloruro bicarbonato, ¿sí? Entonces, si yo tengo un individuo que tiene una situación de acidosis, por ejemplo, tiene muchos protones en la sangre y hay que eliminarlos, la bomba de protones lo que hace es bombearlos hacia la luz, sacarlos de la sangre y pasarlos a la luz del túbulo, ¿sí? Entonces bombeo con gasto de energía los protones desde la sangre hacia la luz, ¿sí? Y por otra parte yo podría pasar, cuando paso protones a la luz, paso bicarbonato a la sangre, y entonces regulo el pH, ¿sí? Le paso base a la sangre para que ese pH que estaba muy bajo empiece a subir. Si la condición es distinta, si la situación de este individuo es que en vez de estar tiene ácida la sangre, lo tiene más básica, ¿sí? Si tiene pH más alto en la sangre, pasa lo contrario. Hay células intercaladas que ponen los transportadores al revés, ¿sí? Ponen la bomba de protones, bombeando protones a la sangre, y los bicarbonatos, las bases, las van transportando hacia la luz del túbulo y entonces va alcalinizando la orina, ¿sí? Entonces, como están estas posibilidades en una célula intercalada, el riñón es un fuerte regulador del pH, ¿sí? Puede bombear con gasto de energía protones hacia la sangre, si la sangre está alcalina, o hacia la orina, si la sangre está básica, si está ácida, ¿se entiende? Tengo esa capacidad, ¿sí? Tengo la capacidad de bombear para cualquiera de los lados dependiendo del estado ácido-base del individuo, ¿sí? Bien, ahí marcamos. Entonces, incorporamos con estas células a los riñones a la regulación del pH, ¿sí? Ustedes ya habían visto, ¿sí? Que hay un pH óptimo, valores de pH normales en el plasma y en los compartimentos, ¿sí? En los líquidos intracelulares un poquito más bajo, porque recuerden que hay muchos más ácidos adentro de la célula que no salen y que van modelando también el pH de la célula. Pero fíjense acá, yo les puse en rojo los pH a los que puede alcanzar la orina. Yo puedo acidificar tanto la orina que puede alcanzar un pH de 4,5, ¿sí? El pH mínimo compatible con la vida de la sangre es 6,8, ¿sí? Sin embargo, yo puedo bombear tantos protones a la orina que la acidifico tanto, ¿sí? Que logro valores ácidos, es ácido, 4,5 es bastante ácido, ¿sí? Y sin embargo, puedo eliminar los protones en exceso a través de la orina, ¿sí? Y también puedo alcalinizar la orina si es que tengo que eliminar bases, o que tengo que pasar los protones a la sangre. Si estoy en una condición de alcalosis, yo lo que puedo hacer es alcalinizar la orina y entonces deshacerme de las bases en la orina. Entonces, como tengo esa capacidad tan fuerte de los riñones de lograr estos extremos, es uno de los reguladores del pH más potentes, ¿sí? No será el más rápido probablemente. Más rápido sería regular la ventilación pulmonar y deshacerme del dióxido de carbono, ¿sí? Pero sí es uno de los más intensos y de los más potentes porque tiene la capacidad de deshacerse de bases o de protones dependiendo de la necesidad, ¿sí? Entonces, los sistemas de defensa fundamentales son los químicos, los buffers que ustedes ya conocen, la respiración que vieron en la clase pasada, y ahora le sumamos el riñón con la capacidad de generar orina más ácida o más básica dependiendo de la necesidad. ¿Se entiende esto, cierto? Entonces, fíjense, esto es el buffer que tenemos en la sangre, ¿sí? El buffer dióxido de carbono bicarbonato, ¿sí? Bueno, con la ventilación alveolar puedo regular el pH gracias a que me deshago del dióxido de carbono, ¿sí? Con la secreción intestinal y la excreción renal me puedo deshacer de las bases y también de los protones, ¿sí?
y entonces puedo regular el pH a través de estos sistemas de salida, tanto del dióxido de carbono como del bicarbonato, ¿sí? Y del protón, ¿sí? Acá tenemos los mecanismos por los que se generan, ¿sí? Las bases y los ácidos, ¿no? El metabolismo produce dióxido de carbono, el metabolismo puede producir ácido láctico, hay glutamina, hay ingreso de ácidos que consumimos, ¿sí? Y los amortiguadores que van y vienen y que van amortiguando la generación de protones. Es decir que acá en este cuadro ustedes tienen todo, cómo salen las bases y los protones y cómo ingresan y cómo llegan, ¿sí? Es como un cuadro de resumen, ¿sí? Muy bien, ¿cómo hacemos para controlar la formación de la orina? Ustedes ya saben entonces que se filtra, se reabsorbe, se secreta y se forma la orina, ¿sí? ¿Cómo se regula este proceso? Este proceso se regula de dos formas. Hay una regulación neural del sistema nervioso y hay una regulación hormonal del sistema endocrino, ¿sí? La regulación neural es sencilla, ¿por qué? Porque los riñones solamente tienen inervación simpática. No tienen inervación parasimpática, solo simpática. ¿Y qué les parece a ustedes? Si yo estoy en una situación de lucha o huida, ¿la producción de orina va a aumentar o disminuir? Disminuir, ¿no es cierto? Estoy en una situación de estrés, de lucha o huida, de manera que tengo que conservar, tengo que disminuir los procesos en donde se me puede escapar la energía y donde me puede escapar el agua, ¿sí? Estoy en una situación de, por ejemplo, actividad física intensa, se dispara el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, ese mismo simpático va a los riñones y dice, bueno, vamos a conservar acá, no vamos a eliminar tanto, ¿sí? Y esa conservación de líquidos y de solutos, ¿sí? Está dada básicamente por unos nervios simpáticos que llegan al glomérulo directamente y disminuyen la filtración, ¿sí? De la sangre que llega al riñón se filtra menos, ¿sí? Los vasos renales están inervados por fibras del simpático, ¿sí? Si hay una activación intensa del simpático, se reduce la sangre que llega al riñón y se reduce la sangre que filtra, ¿sí? Entonces filtro menos, conservo más. ¿Se entiende? Simplemente porque es una situación de lucha o huida, es una situación de estrés. No es el momento de perder. ¿Qué tiene que estar presente para que se dé ese caso? ¿Qué tiene que estar presente? Adrenalina. Adrenalina, sí, adrenalina, exactamente. Adrenalina y noradrenalina ambas. Sí. Profe, una ¿Sí? pregunta, ¿por qué a veces ocurre en ese momento de lucha o huida la misión involuntaria? Ah, porque la vejiga tiene dos esfínteres. Un esfínter autónomo y un esfínter que regulamos que tiene músculo esquelético y somático, ¿sí? Entonces, ese control de la micción tiene que estar dado por los dos sistemas, digamos, un sistema autónomo y un sistema voluntario. Ah, de la vejiga. Cuando uno está en situaciones de estrés, muchas veces pierde el control de algunos de esos procesos, ¿sí? Y entonces se produce la micción involuntaria. Pero la idea es que, de hecho, esos dos esfínteres distintos y de control distinto lo que me aseguran es tener el mayor control posible de ese proceso, ¿sí? Pero sí, en estos casos, en algunos casos, digamos, se produce la micción involuntaria porque la regulación de esos esfínteres falla, ¿sí? El control de la regulación de esos esfínteres falla, ¿sí? Bueno, estamos, ¿no es cierto? Hasta acá es solo regulación simpática y solamente para tener menos, ¿sí? Filtración y conservar mejor porque estamos en una situación de estrés, ¿está? Muy bien, la regulación hormonal del sistema es un poquitito más compleja y la vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Es lo que queda para que ustedes vean de este sistema, ¿sí? El primero de los sistemas que regula, que ustedes se lo aprenden medio como de memoria, que por ahí estaría bien, mejor que lo aprendieran, a explicar mejor más que sepan los pasos de memoria, ¿sí? Profe, ¿y por qué a veces en una situación en la que estás nervioso tenés la impresión como de que querés ir al baño, pero si vas al baño... Nada? Bueno, también el sistema simpático afecta de alguna manera la secreción de ADH, de vasopresina, ¿sí? El sistema nervioso simpático también afecta la producción de orina, ¿sí? Entonces, no solo vos pensá que todo este proceso está regulado no solo en la vejiga, sino que está regulado neuralmente desde el sistema nervioso y por un montón de mediadores. Entonces, quizá uno está en situación de nerviosa y demás, y hay un montón de mediadores que estimulan la micción, pero por ejemplo la producción de orina no está tan estimulada, ¿sí? Porque el sistema nervioso inhibe la secreción de ADH. Entonces,
por ahí tenés la sensación de la necesidad de ir al baño, pero no tenés una producción de orina que acorde con esa necesidad. ¿Se entiende? Porque como hay tantos intermediarios en el proceso, todos tienen que darse, digamos, normalmente para que uno tenga el proceso normal y de producción y de emisión normal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sistemas que regulan, hormonales que regulan la producción de orina. El primero de ellos, y el que fundamentalmente regula la presión arterial, es el sistema que ustedes conocen como renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? El sistema renina, angiotensina, aldosterona es un sistema que está dado por un montón de componentes y un montón de órganos que participan en el sistema y que ahora lo vamos a detallar. ¿Sí? Este sistema se inicia en el riñón. ¿Sí? Este sistema se inicia en el riñón y se inicia en unas células particulares que tiene el riñón que forman parte de lo que llamamos aparato yuxtaglomerular. ¿Sí? Hay una región del glomérulo, ¿sí?, que está compuesta por estas células que están acá verdes, que son las células de la mácula densa, y por estas células que están acá, que se llaman células yuxtaglomerulares. Las células de la mácula densa más las células yuxtaglomerulares constituyen lo que llamamos aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular lo que hace es lo siguiente, fíjense. Estas células verdes son parte de la pared del asa de Henle ascendente. ¿Sí? Entonces, yo tengo una nefrona, filtra líquido. ¿Sí? Ese líquido que filtra baja por el asa de Henle descendente, sube por el asa de Henle ascendente y cuando pega la vuelta y sube, pasa cerquita, fíjense que tan cerca que pasa, de su propio glomérulo. ¿Sí? Del glomérulo que generó ese líquido tubular. ¿Sí? Entonces, si hay una presión alta y filtra más, y se filtra mucho más de lo que normalmente debería filtrarse, y ese líquido tubular pega la vuelta, la mácula densa detecta que hay mucho filtrado, que hay muchos solutos filtrados y que hay mucho volumen, y entonces esa mácula densa de esa misma nefrona le avisa a las células yuxtaglomerulares que hay filtrado en exceso. ¿Sí? Y se producen unas sustancias vasoactivas que disminuyen la luz de esos vasos y entonces se filtra menos. Es como una regulación propia de la nefrona, interna de la nefrona. Ahora, si la presión arterial baja y en el glomérulo se filtra menos agua y se filtra menos cloruro de sodio, solutos, la mácula densa lo detecta también y le avisa a las células yuxtaglomerulares que bajó la presión porque filtró menos y porque llegaron menos solutos a la mácula densa. ¿Sí? Lo pueden detectar. Tienen canales que detectan la presencia de ese cloruro de sodio y de agua y de la presión arterial. Entonces, esa mácula densa le avisa a las células yuxtaglomerulares y las células yuxtaglomerulares en su citoplasma tienen unos gránulos, unas vesículas que contienen renina. ¿Sí? Entonces, cuando la presión arterial baja, se filtra menos y la mácula densa lo detecta, le avisa a las células yuxtaglomerulares que hay que liberar renina. ¿Se entiende eso, no? Y la renina lo que hace, ¿sí?, una vez liberada, es pasar al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo se va a encontrar con una proteína que normalmente produce el hígado. No es que la renina va hasta el hígado, ¿sí?, que es algo que ustedes suelen decir. El hígado produce, de todas las proteínas plasmáticas que produce, en algunas de ellas también produce una proteína que se llama angiotensinógeno. ¿Sí? Y el angiotensinógeno circula por la sangre. ¿Sí? Cuando la renina pasa a la sangre y se encuentra con el angiotensinógeno en la sangre, como la renina es una enzima, lo corta y lo transforma en otra proteína que se llama angiotensina 1. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Entonces, la renina se produce y se libera en las células yuxtaglomerulares que están en el aparato yuxtaglomerular. Fíjense que aquí hay un nervio, ¿lo llegan a ver? Este nervio renal es un nervio simpático, acabamos de decirlo. Y el sistema nervioso simpático también puede producir este mismo efecto. El sistema nervioso simpático estimula a las células yuxtaglomerulares a liberar renina. ¿Sí? Fíjense que acá el nervio está dibujado para que ustedes lo puedan ver de esa manera. ¿Está? Entonces, se produce la renina. ¿Por qué? ¿Por qué medios? Porque aumenta la actividad simpática. Se libera la renina porque la presión arterial baja y la mácula densa lo detecta y le avisa a las células yuxtaglomerulares que hay que producir renina. O porque hay un menor flujo de líquido a la mácula densa. ¿Sí? Cualquiera de estos mecanismos hacen que cuando baja la presión
se secreta renina en el aparato extravenular. ¿Me siguen? Muy bien. La renina, como les decía, ¿sí?, se secreta del riñón. Y lo que hace la renina es transformar el angiotensinógeno producido por el hígado, no en el hígado, ¿sí? Esa diferencia se entiende, ¿no? No es que la renina va al hígado, sino que el hígado produce angiotensinógeno que se libera a la sangre y que cuando en la sangre se encuentra con la renina lo corta y lo transforma en angiotensina 1. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Esa angiotensina 1 sigue circulando por la sangre y cuando pasa por algunos capilares, hay algunos capilares que tienen una enzima anclada en las paredes de los endotelios de esos capilares que se llama enzima convertidora de angiotensina. En los libros, y acá en el esquema también dice, que principalmente esa enzima convertidora de angiotensina se encuentra en el endotelio de los pulmones, porque hay mucho. Pero no es exclusivamente allí, puede haber también en otros lechos capilares. No es que tiene que ir al pulmón la angiotensina 1 a convertirse. ¿Se entiende esto que digo también? Es decir, que en lechos capilares en donde se exprese la enzima convertidora de angiotensina, esa enzima lo que hace es cortar otros aminoácidos de la angiotensina 1 y transformar esa angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Puede ocurrir en los pulmones principalmente? Sí, pero también puede ocurrir en otros lados. No es exclusivo y excluyente del epitelio pulmonar. ¿Ah? Profe, ¿puedo Sí. volver a la piscina anterior Sí. para saber más cómo te corta? ¿Esto? Sí. Bueno, igual vas a tener la clase, ¿eh? Si querés después descargarla, la pueden tener. Muy bien, entonces, tenía angiotensinógeno que la renina me lo transformó en angiotensina 1. Tenía angiotensina 1 que la endotelio pulmonar con la enzima convertidora de angiotensina me lo transformó en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la molécula activa en este proceso, ¿sí? La angiotensina 2 es la molécula activa y la que hace los efectos básicamente para tratar de que la presión vuelva a subir. ¿Cuáles son los efectos de la angiotensina 2? Aumenta la actividad simpática. Si aumenta la actividad simpática en el riñón, ya sabemos que hay menor llegada de sangre, el flujo sanguíneo menor filtrado, ¿sí? Siempre piensen que el norte es conservar agua y subir la presión, ¿sí? Aumenta la actividad simpática, aumenta la reabsorción de sodio y cloruro en el túbulo proximal. Recuerden que el túbulo proximal reabsorbía el 65% del agua y de los solutos. Si yo aumento la reabsorción de solutos en el túbulo proximal, va a aumentar también la reabsorción de agua, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace la angiotensina 2? Estimula en la corteza suprarrenal la secreción de aldosterona. Por eso el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Esta angiotensina 2 es el estímulo para que la corteza suprarrenal secrete aldosterona. ¿Y la aldosterona a dónde iba? Al túbulo colector A túbulo colector. ¿A qué células? principal. Principales. A estimular la reabsorción de sodio. Muy bien. Esa aldosterona viaja a los túbulos colectores, a las células principales de los túbulos colectores, lo vimos recién, para reabsorber más sodio. Expresan canales de sodio y se reabsorbe más sodio. Muy bien. La angiotensina 2 después también viaja a la hipófisis. ¿Quién será la que se secreta en la hipófisis que nos ayudaría con todo este proceso? ADH, vasopresina, sí. Estimula la hipófisis a secretar ADH. Ustedes saben que la ADH se sintetiza en las células neurosecretoras del hipotálamo, ¿no? Los somas son hipotalámicos, el axón baja hacia la neurohipófisis y se acumula ahí hasta que llega una señal, ¿sí? Es básicamente lo que veían ustedes cuando veían que las hormonas de la neurohipófisis no son producidas por la neurohipófisis, son producidas por el hipotálamo y almacenadas en la neurohipófisis. Muy bien, cuando llega la angiotensina 2 y hace blanco en la hipófisis, estimula la secreción de la ADH, vasopresina, ¿sí? La hormona antidiurética. Voy a conservar agua. Entonces esa hormona antidiurética lo que hace es llegar a las células principales del túbulo colector, lo vimos, y a reabsorber agua, ¿sí? Entonces, con la aldosterona reabsorbo sodio, con la ADH reabsorbo agua. Si reabsorbo sodio y agua, la presión en teoría tendría que empezar a subir. Muy bien. Última cosa que hacen, porque la angiotensina 2 per se es vasoconstrictora, ¿sí? Entonces se genera una vasoconstricción que también ayuda a levantar la presión, ¿sí? Todos estos procesos de la angiotensina 2 lo que van a terminar haciendo es que se retengan más sales y más agua, que aumente la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la perfusión,
¿sí? Hacia el riñón y al aparato justaglomerular, y entonces, ¿qué pasa con la secreción de renina? Se frena. ¿Qué tipo de proceso es este? Retroalimentación negativa. Muy bien. Si todo el proceso inicial que me genera la respuesta se compensa, bueno, pues entonces se inhibe el primero de los mecanismos, el primero de los efectos que se genera, y entonces la renina no se genera más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cosas que no tengo que decir, que la renina valida. ¿Sí? Cosas que no tengo que decir, que la angiotensina se transforma solo en los pulmones, puede transformarse en los pulmones y también en otros lugares. Y después, la angiotensina 2 es la que genera todos estos efectos que ustedes conocen del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Si hablamos particularmente de la antidiurética, de la hormona antidiurética, les acabo de decir, se genera en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Y cuando llegan señales como por ejemplo la angiotensina 2, o cuando llegan señales como que los receptores, los osmoreceptores del hipotálamo detectan que hay menos agua que solutos, que la presión osmótica ha aumentado, que tengo menos agua que solutos y por lo tanto debo conservar agua para equiparar con los solutos que tengo en los líquidos corporales, se libera la angiotensina, la DH, la hormona antidiurética. También se produce la sed, me da ganas de consumir agua cuando ocurre esto. Y esa ADH, esa hormona antidiurética, viaja a las células principales del túbulo colector para estimular la reabsorción de agua. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque la hormona antidiurética es hidrosoluble. La hormona antidiurética es hidrosoluble y por lo tanto el receptor de la hormona antidiurética, ¿dónde está? En la membrana de la célula. Bien, en la membrana de la célula principal. Fíjense que acá está este cuadrado violeta, es el receptor del cuadradito rosa, que es la hormona antidiurética, ¿sí? Cuando se une el receptor con la hormona, estimulan a la D-nitratoxiclasa a aumentar con la presencia del AMP cíclico en la célula. El AMP cíclico era un segundo mensajero, muy bien. Ese segundo mensajero aumenta en la célula, y cuando aumenta el segundo mensajero, lo que se estimula es la exocitosis de vesículas que contienen insertas aquaporinas 2. Son dos, porque hay otras, que hay distintos tipos de aquaporinas, pero esta particularmente es la aquaporina 2. Entonces, cuando llega la señal de ADH, la aquaporina 2 que estaba en vesículas pasa a la cara apical de la célula, y esa célula que antes no era permeable al agua, ahora lo es. Y empieza a reabsorberse el agua que pasa a la sangre. ¿Sí? Cuando no hay ADH, en este epitelio no hay reabsorción de agua. Si hay ADH, en este epitelio se reabsorbe agua. De manera que eso me permite generar dos tipos de orina regulada hormonalmente. ¿Sí? Si hay ADH y hay reabsorción de agua, se produce muy poquito volumen de orina muy concentrado. Si no hay ADH circulando, no se reabsorbe agua a este nivel, y por lo tanto se puede producir más volumen de orina más diluida. Y eso depende del consumo, del gasto, del ingreso y del egreso de agua. La absorción de agua es instantánea, ¿no? Tipo, es bastante rápida. Y es bastante rápido, ¿sí? No te digo que tenga una respuesta rápida como si fuera una respuesta nerviosa, pero sí en algunos minutos y en horas vos podés acomodar la demanda y la pérdida de agua a través de la orina, digamos. Podés regular cuánto se reabsorbe, ¿sí? Si vos pasás, por ejemplo, como ahora, que pasamos 3-4 horas sin consumir agua, ¿sí? Estás en un proceso de retención, estás en un proceso de ya se ha liberado ADH, estás en un proceso de retención. Si te pasás tomando un mate, qué sé yo, y te tomas 3 pavas de mate, y bueno, ahí ya también tenés un proceso contrario que te permita descargar todo ese exceso de líquido que estás consumiendo, ¿sí? No te digo que sea en segundos, pero sí en minutos y en horas que se va acomodando. Entonces, ¿la presión la detectan los receptores de los vasos sanguíneos? Sí. ¿Los receptores? Sí, ahí tenés un montón de lugares que detectan la presión arterial, cambios de la presión arterial, hay muchos lugares. ¿Sí? Particularmente ahora que estamos viendo el sistema renal, en el riñón tenés un montón de varoreceptores que te detectan cambios de presión. Por ejemplo, el aparato justaglomerular. ¿Sí? Claro. Muy bien. Eso hace que tengamos dos tipos de reabsorción de agua. ¿Sí? Hay una reabsorción de agua que llamamos obligatoria, que es la reabsorción de agua que no tiene influencia hormonal, es la que va a ocurrir sí o sí, esté o no esté la ADH. Y esa reabsorción obligatoria es el agua que se reabsorbe, dijimos, en el túbulo proximal, por ósmosis cuando se reabsorben los solutos,
y en el asa de gel descendente que era permeable al agua y entonces ahí se reabsorbían los solutos, ¿sí? En esos dos lugares siempre hay reabsorción de agua, haya o no necesidad de conservar, ¿sí? Haya o no un aumento o una disminución de presión, y por eso se llama reabsorción obligatoria, ¿sí? Y va a ocurrir siempre. Después tenemos la reabsorción facultativa, que es facultativa porque depende de la presencia o no de ADH, ¿sí? Si hay ADH, habrá reabsorción facultativa en el túbulo colector. Si no hay ADH, no hay reabsorción de agua facultativa en el túbulo colector. ¿Se entiende? ¿Obligatoria o facultativa? Muy bien. Y por último, de las regulaciones hormonales que nos queda mencionar lo que ocurre con el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular sería el mecanismo opuesto al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si el sistema renina-angiotensina-aldosterona se pone en marcha cuando la presión baja y permite conservar sodio y agua, el sistema del péptido natriurético auricular se va a poner en marcha cuando la presión suba, y lo que va a permitir es excretar, liberar, eliminar más agua y solutos para que poder la presión bajar, ¿sí? Entonces, cuando la volemia y la presión arterial aumentan, fíjense que acá tenemos otro participante dentro de los órganos que regulan la presión arterial, que es el corazón. Cuando la presión arterial, ¿sí?, aumenta y la volemia aumenta, las paredes de las aortas se distienden más de lo normal. Cuando las paredes de la aorta se distienden más de lo normal, empiezan a liberar péptido natriurético auricular, por eso se llama así, ¿sí? Es una hormona y lo que hace esa hormona es, llegan a la corteza adrenal, inhiben la secreción de aldosterona, ¿sí? En el hipotálamo inhiben la secreción de ADH. En el riñón generan el efecto opuesto que tenían originalmente aldosterona y vasopresina, que sería dejar de reabsorber agua, dejar de reabsorber sodio, que el agua y el sodio sigan por el líquido tubular su camino y sean excretados finalmente con la orina, ¿sí? Si yo en vez de reabsorber agua y solutos dejo que se vayan con la orina, la presión arterial tendría que bajar. ¿Me sigue? ¿Qué tan común es que se deje esta regulación? Todo el tiempo. Nuestros organismos están todo el tiempo, es como una balanza, ¿sí? Dependiendo de cuánto consumo de agua o gasto tengamos, ¿sí? Es siempre un balance entre lo que consumimos y lo que gastamos, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación fisiológica del organismo, está en la balanza inclinada para la conservación o la balanza inclinada para la excreción. En todo el tiempo compensándose a sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando se libera el péptido natriurético auricular, se inhibe la secreción de aldosterona y ADH en la neurohipófisis, aldosterona en la corteza suprarrenal, ADH en la neurohipófisis. En el glomérulo aumenta la filtración, yo quiero que de la sangre que tiene más presión filtre más para poder excretar mejor, ¿sí?, o más en mayor volumen. Y en el túbulo proximal se inhibe la reabsorción de sodio y agua. Entonces ya no reabsorbo más, filtro más, todo lo que se filtra se va. Y entonces la presión baja. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, lo que ustedes tienen acá es un resumen de todo lo que vimos antes, ¿sí? Fíjense, te lo hago, después en sus casas véanlo tranquilos, analícenlo, pero esto es el resumen de lo que vimos hoy. Fíjense, tenemos filtración glomerular, reabsorción tubular o secreción, ¿sí? Tenemos filtración glomerular, reabsorción tubular. En la reabsorción tubular puedo reabsorber agua y sodio, cloro, potasio, bicarbonato y protones. Puedo reabsorber glucosa, magnesio, calcio y fósforo, que son las cosas más importantes que hemos visto y que podemos mencionar, ¿sí? Dentro de la reabsorción sodio y agua, fíjense que la ADH y la aldosterona regulan, ¿sí?, lo acabamos de ver. Cuando la reabsorción de glucosa es importante, y además porque el riñón puede generar gluconeogénesis, lo vimos en la primera diapositiva, ¿sí? En cuanto a la reabsorción de calcio y fosfato, está involucrado el riñón porque está involucrado en el metabolismo fosfocálcico para que podamos reabsorber ese calcio si lo tenemos que conservar, si está la hormona, la paratormona circulante, ¿no es cierto? En la secreción también tenemos regulación de pH porque tanto la reabsorción como la secreción de bicarbonato y protones, lo vimos en las células intercaladas, regulan el pH, ¿sí? Tenemos la producción de eritropoyetina para la generación de glóbulos rojos y la producción de más células, más eritrocitos para la regulación del oxígeno. Y tenemos acá la detoxificación por secreción de residuos nitrogenados y de fármacos para la excreción de los productos de desecho,
¿sí? O sea que acá tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona que regula la filtración y que regula la reabsorción de solutos de agua. O sea que todo lo que hemos visto hoy, de alguna manera u otra, está esquematizado en este gráfico, ¿sí? Muy bien. En este gráfico no lo voy a explicar porque muchas veces lo explico, pero es complejo. Yo solo lo único que quiero es que ustedes vean que para regular la presión arterial, el riñón necesita colaboradores. Colaboradores como los vasos, colaboradores como la glándula suprarrenal, colaboradores como el hipófisis hipotálamo, el sistema nervioso, colaboradores como el corazón y colaboradores internos dentro del riñón. O sea que para la regulación de la presión arterial necesitamos un montón de participantes, desde los sensores hasta los efectores, va viendo todo el recorrido, ¿sí? Y es muy importante porque la presión arterial, ustedes saben, tiene que estar regulada, es un parámetro homeostático súper importante, tiene que estar regulado entre parámetros límites porque mucha presión es peligrosa, poca presión es peligrosa para la perfusión de todos los tejidos. De manera que es un proceso, es un parámetro que es súper importante regular y los riñones son básicamente dentro de los principales reguladores de ese parámetro, ¿sí? Muy bien, creo que ya está. ¿Preguntas? Profe, ¿el péptido es hidrosoluble? Sí. Todas las hormonas, esto por ahí, como una regla mnemotécnica que lo pueden digamos, aprender de esta manera. Todas las hormonas son hidrosolubles menos las tiroideas y las derivadas del colesterol. ¿Sí? Si no es una hormona tiroidea y no es una hormona derivada del colesterol, como son las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, estrógeno y los corticoides, mineralocorticoides, glucocorticoides, si no es una de esas, son siempre hidrosolubles, por descarte. Actúa en el túbulo proximal, ¿no? ¿Cuál? La péptida natural. Actúa en el proximal porque inhibe la reabsorción de solutos de agua y también actúa en el colector porque inhibe todos los efectos que aldosterona y ADH hacen, el péptido natriurético los inhibe. ¿Cuáles no? ¿Cuáles no? Las hormonas tiroides y las hormonas derivadas del colesterol. Todas las sexuales, mineralocorticoides y glucocorticoides. Esas son las liposolubles. Si no es una de esas, son hidrosolubles. ¿Sí? ¿Y el óxido nítrico? El óxido nítrico es una